Mi novia dijo durante la boda: todas tenemos ese exnovio que si nos habla, nos vamos con él sin pensarlo, así que lo siento, y salió corriendo. Su fantasía no duró ni 24 horas. Me llamo Daniel y hasta hace poco estaba comprometido con Laura. Llevábamos casi 6 años juntos y, sinceramente, siempre pensé que la conocía bastante bien. No diría que nuestra relación era perfecta, pero sí estable, de esas que parecen avanzar de forma natural con el tiempo. Nos conocimos en el trabajo. Al principio apenas hablábamos, solo lo necesario, pero con el tiempo empezamos a coincidir más, a salir con otros compañeros, y poco a poco se fue formando algo. Primero fueron cafés después del trabajo, luego cenas, después viajes cortos. Todo fue escalando sin que ninguno de los dos tuviera que forzarlo. Después de 2 años decidimos mudarnos juntos. Ese fue un cambio importante, como suele pasar. Descubrimos cosas el uno del otro que antes no veíamos, manías, costumbres, pequeñas diferencias en la forma de vivir. Pero nada que no pudiéramos manejar. Discutíamos a veces, claro, pero eran cosas normales, tareas de la casa, gastos, horarios. Nada fuera de lo común. Con el tiempo empezamos a hablar de casarnos. No fue una decisión impulsiva. Lo pensamos durante meses. Cuando finalmente lo hicimos oficial, todo parecía ir en la dirección correcta. Organizamos la boda con calma, sin prisas excesivas. Elegimos una ceremonia sencilla, con familia y amigos cercanos. Por eso, lo que pasó después fue algo que, hasta el día de hoy, todavía me cuesta entender completamente. La historia realmente empieza 2 días antes de la boda. Era un jueves por la tarde. Estábamos en casa revisando los últimos detalles. Teníamos listas con cosas pendientes, llamadas por hacer, confirmaciones del salón, transporte para algunos invitados que venían de fuera. Laura estaba sentada en la mesa del comedor con su portátil abierto, revisando correos. Yo estaba en el sofá con el teléfono, respondiendo mensajes de familiares. En algún momento, escuché que su teléfono vibró varias veces seguidas. No le presté mucha atención al principio, pero después noté que dejó de escribir y se quedó mirando la pantalla en silencio. No parecía sorprendida, ni exactamente molesta. Más bien, concentrada. Le pregunté si pasaba algo. Tardó unos segundos en responder. Nada importante, dijo finalmente, sin mirarme. Solo un mensaje. No insistí. En ese momento no me pareció extraño. Días antes de una boda, es normal recibir mensajes de todo el mundo. Pero unos minutos después, volvió a llegarle otra notificación. Esta vez sí noté algo diferente. Tomó el teléfono rápidamente y se levantó de la mesa. Voy un momento a la habitación, dijo. Eso sí me llamó un poco la atención. No porque fuera algo grave, sino porque no era habitual en ella. Aún así, lo dejé pasar. La noche continuó con normalidad. Cenamos algo rápido y seguimos organizando cosas. Antes de dormir, le pregunté si estaba nerviosa. Sonrió ligeramente. Un poco, admitió. Pero creo que es normal. Asentí. Yo también lo estaba. Nos fuimos a dormir temprano. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Desayunamos juntos, hicimos algunas llamadas pendientes y seguimos con los preparativos. Pero a lo largo del día, empecé a notar pequeños detalles. Laura revisaba el teléfono con más frecuencia de lo habitual. A veces sonreía levemente. Otras veces parecía pensativa. En un momento, mientras estábamos organizando unas cajas con decoración, su teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejó sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. No estaba intentando ocultarlo. Vi el nombre en la notificación. Adrián. El nombre me resultaba familiar, pero no inmediatamente. ¿Quién es Adrián? Pregunté de forma casual. Ella levantó la vista, como si no esperara la pregunta. Un amigo antiguo, respondió rápidamente. ¿Del trabajo? No, de antes. No profundizó más. Y yo tampoco. Pero algo en la forma en que respondió me dejó una sensación extraña. No era lo que dijo, sino cómo lo dijo.
Demasiado rápido, demasiado breve. Aún así, intenté no darle vueltas. Ese mismo día por la tarde, salimos a comprar unas últimas cosas. Durante el trayecto en coche, noté que estaba más callada de lo habitual. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo estoy cansada. Tenía sentido. Habían sido días intensos. Esa noche, mientras estábamos en casa, volvió a recibir un mensaje. Esta vez sí reaccionó de forma distinta. Suspiró. ¿Otra vez?, murmuró. ¿El mismo de antes?, pregunté. Asintió. Sí. ¿Pasa algo?, dudó unos segundos antes de responder. No, solo que estás siendo un poco insistente. ¿Quieres que lo bloquees?, negó con la cabeza. No es necesario. No dije nada más. Pero esa fue la primera vez que realmente sentí que algo no encajaba del todo. No era algo concreto. Era más bien una suma de pequeñas cosas. Esa noche me costó un poco más dormir. No por desconfianza clara, sino por una sensación difícil de explicar. Como si algo estuviera fuera de lugar, pero sin poder señalar exactamente qué. A la mañana siguiente era el día de la boda. Me desperté temprano, antes que ella. Fui a la cocina a preparar café. Mientras estaba sirviendo las tazas, escuché que se levantaba. Entró a la cocina con el teléfono en la mano. Tenía una expresión seria. ¿Otra vez?, pregunté, casi por inercia. Sí, respondió. Este tipo no entiende. ¿Qué quiere? Nada, tonterías. No me enseñó el mensaje. ¿Seguro que todo está bien?, me miró por unos segundos. Sí. De verdad. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y cambió de tema. El resto de la mañana fue caótico, como suele pasar en estos casos. Llegaron familiares, llamadas, gente entrando y saliendo. Laura tenía que ir al lugar de la ceremonia antes que yo para prepararse con su hermana y sus amigas. Antes de irse, me dio un abrazo. Nos vemos allá, dijo. Sonaba normal. Nada en ese momento me hizo pensar que algo fuera a salir mal. Yo llegué al lugar unas 2 horas después. Era una finca grande, con jardín y un salón principal donde se haría la ceremonia. Ya había invitados llegando. Saludé a varios amigos y familiares. Todo parecía estar en orden. Mi mejor amigo, que sería el padrino, estaba conmigo ayudándome con detalles pequeños. A medida que se acercaba la hora, empecé a sentir los nervios típicos. Esa mezcla de emoción y ansiedad. La música comenzó a sonar. El coordinador me indicó que era momento de colocarme al frente. Me puse en posición, mirando hacia la entrada. Esperando. Pero pasaron unos minutos, y ella no aparecía. Al principio no le di importancia. Pensé que era un retraso normal. Luego noté movimiento cerca de la zona de preparación. 2 de sus amigas salieron rápidamente, hablando entre ellas con cierta urgencia. El coordinador se acercó a mí. Necesitamos unos minutos, me dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Parece que la novia no se siente bien. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Está enferma? Probablemente nervios, respondió. Intenté mantener la calma. Pero algo no estaba bien. Pasaron unos minutos más. Los invitados empezaron a murmurar. Y entonces la vi. Pero no como esperaba. No venía caminando hacia el altar. Venía acompañada por su hermana y 2 amigas. La estaban sosteniendo ligeramente. Y estaba llorando. Cuando la vi más de cerca, me di cuenta de que no eran lágrimas discretas. Estaba llorando de verdad, sin intentar ocultarlo. Su maquillaje empezaba a correrse y respiraba rápido, como si le costara mantenerse tranquila. Di un paso hacia adelante. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella se detuvo a unos metros de mí. Sus amigas intentaban decirle algo en voz baja, como si quisieran que se calmara antes de hablar. Pero no funcionó. El silencio en el lugar se volvió incómodo.
Podía sentir como todos los invitados estaban atentos, esperando alguna explicación. Finalmente, Laura levantó la mirada. No puedo hacerlo, dijo. Por un segundo no entendía a qué se refería. ¿Qué? Tragó saliva. No quiero casarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Hubo un murmullo inmediato entre los invitados. Sentí una especie de vacío en el pecho, como si todo se hubiera detenido de golpe. Laura, empecé a decir, pero no supe cómo continuar. Ella negó con la cabeza. Lo siento. Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un sonido desde afuera. Un coche. Alguien estaba tocando la bocina repetidamente, justo frente a la entrada de la finca. Varias personas voltearon hacia la puerta. Laura también. Y entonces todo empezó a tener sentido, pero de la peor forma posible. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Hay cosas que no te conté, dijo. No respondí. Solo la miraba. Adrián, continuó. No es solo un amigo. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Es mi ex. Esa parte, por sí sola, no habría sido grave. Pero la forma en que lo dijo sí lo era. Y hemos estado hablando estas semanas. El murmullo alrededor creció. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace un mes. Cerré los ojos un segundo. Todo lo que había notado en los últimos días empezó a encajar. ¿Y ahora qué? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Ella miró hacia la entrada otra vez. El sonido del coche seguía. Vine hoy pensando que podía hacerlo, dijo. Que podía ignorarlo, seguir adelante. Su voz temblaba. Pero no puedo. El silencio se volvió absoluto. No es justo para ti, añadió. No sabía si esa frase me molestaba o no. Sonaba correcta, pero llegaba demasiado tarde. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté finalmente. No respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó ligeramente el vestido para poder moverse mejor. Lo siento, repitió. Y luego se dio la vuelta. Caminó primero, y después empezó a correr. Directo hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie dijo nada. Solo escuchamos cómo la puerta se abría y luego se cerraba. El sonido del coche desapareció unos segundos después. Y entonces quedó el silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Irreal. Yo me quedé donde estaba. Sin moverme. Sin reaccionar. Mucha gente me ha preguntado después por qué no fui detrás de ella. La verdad es que en ese momento no sentí nada claro. Ni rabia. Ni tristeza. Ni ganas de detenerla. Era más bien, vacío. Como si todo lo que había estado construyéndose durante años se hubiera apagado de golpe y mi mente no supiera cómo procesarlo. Algunas personas empezaron a levantarse. Otras seguían sentadas, sin saber qué hacer. Mi mejor amigo se acercó y puso una mano en mi hombro. Daniel, dijo en voz baja. No terminó la frase. No hacía falta. A unos metros, la madre de Laura empezó a llorar. Un llanto fuerte, imposible de ignorar. Varias personas de su familia intentaban consolarla. Su padre, en cambio, estaba completamente quieto. En algún momento cruzamos miradas. Su expresión era extrañamente similar a la mía. Vacía. Sin palabras. El coordinador del evento se acercó unos minutos después. Creo que lo mejor es suspender todo, dijo con cuidado. Asentí. Era evidente. Algunos invitados empezaron a acercarse. Decían cosas como: lo siento mucho. No merecías esto. Esto es increíble. Yo solo asentía. No tenía energía para responder. Mi familia empezó a encargarse de lo práctico. Cancelar proveedores, hablar con el personal, tomar decisiones rápidas. Pero muchas cosas ya estaban hechas. El salón, la comida, la decoración, el fotógrafo. Las pérdidas económicas fueron importantes.
Pero en ese momento, sinceramente, eso era lo de menos. Las horas siguientes fueron extrañas. El lugar que unas horas antes estaba lleno de música y expectativa terminó casi vacío. Solo quedaban algunos familiares cercanos. Y el personal desmontando todo. Yo pasé la mayor parte del tiempo sentado en una silla, mirando hacia el jardín. Sin pensar demasiado. Sin sentir demasiado. Esa noche volví solo al apartamento que compartíamos. El silencio ahí era diferente. Más pesado. Más real. Todavía había cosas de la boda por todas partes. Cajas, bolsas, detalles para invitados. Me senté en el sofá y dejé el teléfono sobre la mesa. No revisé mensajes. No entré a redes sociales. Solo me quedé ahí. En algún momento me dormí. No sé cuánto tiempo pasó. Pero me despertó el sonido del teléfono. Era de madrugada. Un número desconocido. Dudé unos segundos, pero contesté. ¿Hola? Hubo un breve silencio. Y luego escuché su voz. Daniel. Era Laura. Pero sonaba distinta. Más tensa. ¿Qué quieres? Pregunté. Respiró hondo. Lo siento. No respondí. Sé que no tiene arreglo, continuó. Pero necesito hablar contigo. No es buen momento. Por favor. Su tono era diferente al de antes. Ya no sonaba segura. ¿Dónde estás? Pregunté. Hubo una pequeña pausa. En una comisaría. Fruncí el ceño. ¿Qué? Estoy en la comisaría, repitió. Sentí una sensación extraña en el estómago. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. ¿Ayudarte? Repetí. Sí, dijo rápidamente. Por favor, escucha. Su voz ahora tenía un tono de urgencia que no había escuchado antes. ¿Qué hiciste? Pregunté. Yo no hice nada, respondió. Pero Adrián, él. Se quedó en silencio un momento, como si no supiera por dónde empezar. Lo detuvieron, dijo finalmente. ¿Detuvieron? ¿Por qué? Respiró hondo. Estaba intentando salir del país. Sentí como todo empezaba a volverse más confuso. Y, cuando revisaron todo, encontraron cosas. ¿Qué tipo de cosas? Hubo otra pausa. Problemas legales. Eso no es una respuesta. Fraudes, dinero, no sé exactamente todo, dijo más rápido. Pero es grave. Me quedé en silencio. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? Pregunté. Dicen que soy su cómplice. Esa frase hizo que cerrara los ojos por un segundo. ¿Qué? Que yo sabía todo, continuó. Que estaba involucrada. ¿Y lo estabas? No. Respondió de inmediato. Claro que no. Su tono era desesperado. Daniel, tú sabes cómo soy. Tú sabes que yo no haría algo así. No respondí. Mi mente estaba tratando de conectar demasiadas cosas al mismo tiempo. Necesito que me ayudes, insistió. Que hables con alguien. Un abogado, lo que sea. ¿Para qué? Para explicar que yo no tenía nada que ver. Que yo estaba contigo. Que tú sabes que yo no sabía nada. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia exactamente. Fue claridad. Fría. Directa. Laura, dije, hace unas horas me dejaste plantado en nuestra boda para irte con él. Silencio. Y ahora me llamas para que te ayude porque resulta que es un criminal. No respondió. ¿De verdad esperas que haga algo? No es así, intentó decir. Entonces, ¿cómo es? Yo no sabía. Exhalé lentamente. Déjame en paz. Daniel, por favor. Colgué. Apagué el teléfono. Y lo dejé sobre la mesa. No volví a dormir esa noche.
A la mañana siguiente, pensé que lo peor ya había pasado. Pero me equivocaba. Alrededor del mediodía, recibí una llamada. Esta vez no era ella. Era la policía. Me pidieron que me presentara en la comisaría para declarar. Al parecer, durante su interrogatorio, Laura había mencionado mi nombre. Decía que yo sabía lo que estaba pasando. Que yo estaba al tanto de la situación de Adrián. Lo cual era completamente falso. Nunca había tenido contacto con él. Ni siquiera sabía a qué se dedicaba. Pero ahora estaba involucrado en todo esto. Así que tuve que ir. La experiencia fue surrealista. Menos de 24 horas antes, estaba esperando casarme. Ahora estaba sentado en una sala, respondiendo preguntas sobre fraudes, dinero ilegal y una persona con la que mi pareja había estado hablando en secreto durante semanas. Me preguntaron todo. Desde cuánto tiempo llevábamos juntos, hasta si había notado comportamientos extraños. Respondí con honestidad. Conté lo del mensaje, lo del día anterior, lo de la boda. Todo. Después de varias horas, me dejaron ir. Pero el proceso no terminó ahí. Durante los días siguientes, las autoridades empezaron a investigar más a fondo. Revisaron teléfonos, mensajes, registros. Y poco a poco, la historia real empezó a salir a la luz. Resultó que lo que Laura me había dicho no era cierto. Adrián no había aparecido de la nada días antes de la boda. Habían estado hablando durante semanas. Tal vez incluso más. Los mensajes lo dejaban claro. Al principio, él había empezado con algo simple. Recordando el pasado. Diciendo que no la había olvidado. Que se arrepentía de cómo terminaron. Cosas así. Y al inicio, según los registros, Laura respondía de forma distante. Incluso incómoda. Eso fue lo que su abogado intentó usar después para defenderla. Pero con el tiempo, el tono cambió. Adrián empezó a hablar de dinero. De oportunidades. De irse del país. De empezar de nuevo. Decía que tenía suficiente dinero para hacerlo. Que podía ofrecerle una vida diferente. Le hablaba de otro país. De empezar desde cero. De dejar todo atrás. Y poco a poco, ella empezó a responder de otra forma. Las conversaciones se volvieron más cercanas. Más personales. Más comprometidas. Ya no era solo él insistiendo. Era una conversación en dos direcciones. Hablaban de planes. De posibilidades. De escapar. Como si todo fuera una especie de historia romántica. Irreal. Pero peligrosa. Lo más extraño es que en algunos mensajes, Laura parecía dudar. Como si una parte de ella supiera que todo eso no estaba bien. Pero aún así, seguía. Ese fue uno de los puntos clave durante la investigación. Su defensa intentó argumentar que estaba siendo manipulada. Que no entendía completamente la situación. Que era una fantasía. Pero había un problema. Una sola prueba cambió todo. Un audio. Ese audio fue enviado el mismo día de la boda. Lo encontraron en el teléfono de Adrián. Y fue decisivo. Cuando me lo mostraron, no supe cómo reaccionar. Era su voz. Sin duda. Pero no sonaba como la persona que yo conocía. Sonaba diferente. Más segura. Más emocionada. La grabación era clara. No puedo esperar a verte hoy, decía. Sé que todo esto está mal, pero no me importa. Me gusta esta sensación, es como empezar de nuevo sin reglas. Cuando escuché eso, sentí algo extraño. No fue tristeza. Fue desconexión. Como si esa voz perteneciera a alguien que nunca había conocido realmente. Ese audio cambió completamente el caso. Demostraba dos cosas. Primero, que ella sabía que lo que estaba pasando no era correcto. Y segundo, que aún así, quería hacerlo. A partir de ahí, todo se volvió más directo. Adrián ya tenía múltiples cargos en su contra. Fraude, estafas, movimientos de dinero sospechosos.
Había pruebas suficientes. Su condena era inevitable. En el caso de Laura, la situación fue distinta. No participó directamente en los delitos. Pero sí sabía. Y estaba dispuesta a beneficiarse de ello. Además, los mensajes mostraban que estaba involucrada en el plan de salir del país. Eso fue suficiente para que la consideraran cómplice. Durante el proceso, intentaron involucrarme. Decían que yo podía haber sabido algo. Pero no había ninguna prueba. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada que me conectara con todo eso. Finalmente, quedé completamente fuera del caso. Solo como testigo. Legalmente, mi situación se cerró ahí. Pero en lo personal, las cosas tardaron más en acomodarse. Han pasado algunas semanas desde entonces. Y la verdad es complicada. Mucha gente me pregunta si me siento destrozado. Si me siento traicionado. Y sí, en parte. Pero no de la forma que esperaba. Al principio fue shock. Después, una especie de calma extraña. Creo que cuando algo es tan absurdo, tu mente no puede procesarlo de forma normal. A veces todavía pienso en ese momento. En la ceremonia. En lo que dijo. En cómo se fue. Pero ahora, con todo lo que sé, tiene más sentido. No fue una decisión impulsiva. No fue un ataque de nervios. Fue algo que llevaba tiempo construyéndose. Ella ya había tomado su decisión. Mucho antes de ese día. Solo eligió el peor momento posible para hacerlo. La gente dice que tuve suerte. Que mejor así que después de casarme. Y probablemente tienen razón. Porque viendo todo lo que salió después, es evidente que evitó algo mucho peor. Mi vida cambió completamente en un solo día. Pero al menos ahora tengo claridad. Y eso, aunque suene extraño, es mejor que seguir viviendo en una mentira.